Flor y Canto presenta. Número 431 del Compendio del Catecismo. ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia? Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. ¿Qué finalidad tienen los preceptos? Bueno, yo creo que sería interesante comenzar diciendo que hay dos modelos de los cuales tenemos que tomar distancia, en los que no debemos de caer, ¿no? Que son un modelo legalista casuístico, que en el fondo es hablar de una ley casi sin espíritu, y el modelo contrario, que es el modelo de un espíritu sin ley. Porque hay que integrar la ley y el espíritu, pero existe el riesgo de un legalismo casuístico que en el fondo pues únicamente dice qué está permitido, qué no está permitido, y que incluso tiene el riesgo de terminar asumiendo el espíritu mundano, aunque quiera cumplir la ley, pero termina asumiendo el espíritu mundano, porque termina diciendo ¿qué puedo hacer sin pecar? ¿Hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado? Y entonces entramos en una especie de minimalismo mundano, que pensando que estoy cumpliendo esos mínimos, en el fondo no estoy respondiendo al espíritu. Y eso no es conforme a la visión cristiana de la ley. Existe el riesgo contrario, que es el de rechazar la ley y decir, aquí lo importante es el espíritu, un espíritu que no necesita de la ley. Lo importante es una buena voluntad, un buen espíritu. No tanto que se estén cumpliendo o no se estén cumpliendo unas normas, sino tener un buen espíritu, una buena voluntad. Pero claro, eso tiene un riesgo muy grande, porque tiene el riesgo de, partiendo, ¿no?, de esa buena voluntad, acomodar la vida moral a nuestra subjetividad interesada. Y frente a ese peligro de acomodar la vida moral a nuestra subjetividad interesada, la ley, el hecho de que exista una ley, unos preceptos, nos está rescatando de esa tendencia manipuladora que solemos tener nosotros en nuestra relación con Dios y con la vida moral. Solemos tener una tendencia manipuladora y la ley nos rescata de ello. Con lo cual, hay que integrar la ley y el espíritu. Ahora bien, lo que dice este punto, 431, es que el hecho de que la Iglesia tenga una serie de preceptos tiene también algo de pedagogía. Es una pedagogía que nos está llamando la atención de cuando es obvio que no existe el espíritu debido de amor a Dios, puesto que no está siendo capaz de cumplir pues una serie de preceptos y mandamientos que son un mínimo para vivir en gracia, son un mínimo para no ofender a Dios, ¿no? Si no cumplimos esos preceptos que la Iglesia nos predica como la ley de Dios y los preceptos de la Iglesia, en el fondo no puede existir espíritu, no hay un espíritu desligado de la ley. El espíritu y la ley están integrados, ¿no? La Iglesia nos predica unos preceptos para que en esos preceptos pedagógicamente se nos esté diciendo, se nos enciendan algunas luces rojas diciendo te falta amor, puesto que estás siendo incapaz de cumplir estos preceptos que son un mínimo para, por ejemplo, si alguien no es capaz, no está siendo capaz de ser fiel a la Eucaristía dominical, se enciende una luz roja, no está siendo fiel a ese precepto de la misa dominical, y eso deja patente que te falta el amor, que sería el que te permitiría, ¿no? No estás viviendo el mandamiento principal del amor, no te estás dejando mover por el Espíritu de Dios, y por eso salta esa luz roja, que es el incumplimiento de ese precepto. Hay pues una pedagogía. Los preceptos son pedagógicos porque de alguna manera delatan, cuando no se cumplen, delatan esa falta de vivencia del amor o de dejarnos mover por la gracia de Dios, ¿no? Así se entiende esa famosa frase de San Agustín que dice, ¿no?, ama y haz lo que quieras.
no en el sentido, porque San Agustín insistió tremendamente, ¿no?, en el cumplimiento de la ley, pero se entiende en el sentido de que cuando uno se deja mover por el amor de Dios, los preceptos, lejos de ser un estorbo, más bien son pues una guía indicativa de que verdaderamente estamos amando. Y cuando los preceptos no se cumplen, son también un indicativo, ese no cumplimiento es una llamada de alarma para entender que no es el amor de Dios el que está moviendo nuestra vida.